Eh, bueno, buenas tardes. Vamos a ver un modelo y preciso bien un modelo de programación lineal entera para el problema del vendedor viajero. ¿Okay? Eh, a ver, comparto la pantalla. Eh, Nosotros teníamos un ejemplo de un vendedor viajero que tiene que visitar 6 ciudades. Eh, y ahora les explico por qué vemos este problema. Eh, a mí me parece interesante, más que el problema, es la manera de enlazar problemas. ¿Okay? Nosotros conocemos ya el problema de asignación. El problema de asignación es un problema bastante sencillo de programación binaria, donde uno asigna origen con destino, ¿okay? Productor con demanda. Eh, y, y creo que es interesante ver el problema del vendedor viajero, que es un problema ya complejo de modelar y de resolver, puede ser atacado justamente partiendo del problema de asignación. ¿Okay? Ese es el interés que tengo, digamos, en mostrarle estos dos problemas encadenados, asignación y vendedor viajero. ¿Okay? Si yo considero que eh, lo que estamos buscando es un circuito, ¿ya? Eh, tenemos las ciudades, ¿cierto? De la 1 a la 6. Lo que nosotros estamos buscando es un circuito que va a partir en una ciudad, va a ir a otra, va a ir a otra, ¿cierto? Ahí tengo ya 4, 5, y ahí son 1, 2, 3, 4, 5, y me faltó aquí hay una sexta ciudad. ¿Okay? Yo ando buscando ese circuito. ¿Okay? Si lo veo como un problema de asignación, la verdad es que no está tan lejano, ¿eh? Porque desde la ciudad uno tiene que ir a alguna de estas ciudades, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. ¿Ya? Lo mismo para la 2. Es decir, desde un origen uno necesariamente tiene que llegar a un destino y a uno solo. Y hacia una ciudad uno tiene necesariamente que llegar desde alguna de las otras. Por ejemplo, a las 2 tengo que llegar desde la 1, desde la 3, la 4, la 5 o la 6. Y exactamente desde una sola. Por lo tanto, en ese sentido, el problema del vendedor viajero es muy parecido al problema de asignación. ¿Okay? Eh, Ahora, veamos algo que en el problema de asignación a nosotros no nos complica la diagonal. Y claro, la diagonal querría decir que el vendedor va desde la ciudad 1 a la 1, va desde la ciudad 2 a la 2, y va desde la 3 a la 3. Es decir, que se está quedando en las ciudades y no sale. ¿Ya? Y eso es un caso extremo y muestra bien cuál es la diferencia entre el problema de asignación y el problema del vendedor viajero. El problema del vendedor viajero exige que se forme el circuito completo. ¿Ya? Si nosotros solamente nos quedáramos en un problema de asignación, podría ser que, por ejemplo, de la ciudad 1 fuera a la ciudad 2, de la ciudad 2 fuera a la ciudad 3 y volviera a la ciudad 1. Es decir, esto es factible en un problema de asignación, pero no nos sirve para el problema del vendedor viajero. ¿Okay? No nos sirven lo que se denominan los subtours. Por ejemplo, esto es ir de la ciudad 1 a la ciudad 2. Eso no nos sirve, ¿no? Y cumple las relaciones, las restricciones del problema de asignación. ¿Okay? Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar es un problema, es un modelo de programación lineal que parte del problema de asignación. Y después vamos a ver cómo lo resolvemos para llegar al problema del vendedor viajero. Entonces, las variables binarias son ir desde i a j. Eso vale 0,1 esa variable. La función objetivo son todos los costos del viaje de i a j, multiplicado por la variable. Así que hasta ahí vamos como asignación. Después, desde una ciudad se puede ir solo a una ciudad. Es decir, se puede ir solo y necesariamente hay que ir a una sola ciudad. ¿Ya? Incluso yo aquí dejé el x11 todavía para insistir en que estamos partiendo de un modelo de asignación. Es decir, desde 1 voy a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Ustedes me podrían decir, pero si claramente no hay que ir a 1. Sí, estamos de acuerdo. Yo prefiero insistir en dejar eso. Eh, y por otro lado, hacia una ciudad se puede ir desde solamente una ciudad. Y necesariamente hay que ir. ¿Ya?
Por ejemplo, hacia la ciudad 1 hay que ir desde 1 o desde 2 o desde 3 o desde 4 o desde 5 o desde 6. Eso lo dice esta restricción, la primera. ¿Okay? Y nuevamente estoy manteniendo las II, ¿cierto? ¿Por qué las mantengo? Porque hasta aquí, con esta formulación, las variables, la función objetivo, eh, el salir de una ciudad eh, y el llegar necesariamente a una ciudad, hasta ahí estamos con el problema de asignación. ¿Dónde está el problema? Es en los subtours que yo mencionaba. ¿Y qué se hace entonces? Bueno, por eso yo había dejado estas variables 1, 1, 2, 2, etc. ¿Okay? Lo que voy a hacer en primer lugar son esas variables, decir que valen 0. No lo anoté acá, pero voy a decir que x, y, ¿cierto? O ij para ir igual a j, esas variables valen 0. Con eso yo voy a estar evitando o bien obligando a que salga de la ciudad, de la propia ciudad. ¿Okay? ¿Y cómo lo voy a hacer para romper los lazos de orden 2? ¿Ya? Un lazo de orden 2 me refiero a esto. ¿Ya? Si yo estoy en la ciudad 1 y la variable me dice que sí, que hay que ir a 2, yo no debería entonces permitir que de 2 vaya a 1. ¿Okay? Es decir, lo que vamos a hacer es, para todo par de ciudades, y J, voy a establecer esta restricción. Que si de I voy a J y de J voy a I, bueno, entre esas variables, a lo más una toma el valor 1. Me da lo mismo si es esa o si es esta. Si es la que va de 1 a 2 o la de 2 a 1. Me da lo mismo cualquiera, pero no puede ser que ambas valgan 1. ¿Cómo lo restringo entonces? En este caso con dos variables, ¿ya? A lo más una puede ser 1. Los lazos parciales de orden 3, ¿ya? Serían estos. ¿Ya? Este es un lazo de orden 3. Entonces, si de 1 voy a 2 y de 2 voy a 3, no debería ocurrir que de 3 vaya a 1. Entonces yo digo, para lazos de orden 3, ¿cierto? Con ciudades I, J y Z, si de I voy a Z, Z voy a J y J voy a I, ¿okay? Entre esas tres variables, y esto es para toda combinación de tres variables, ¿ya? Así que vayan viendo la explosión que vamos a tener de restricciones, ¿ya? Estas son todas las combinaciones de tres nodos o tres ciudades, ¿cómo se llama? En el grupo de 6 ciudades, el grupo total de 6 ciudades. ¿Okay? Entonces, estas tres variables, de estas tres variables, a lo más dos pueden tomar el valor 1. Y así yo evito este lazo de orden 3. Estoy en un caso de 6 ciudades. ¿Ya? La duda es, bueno, ¿qué pasa con las de orden 4? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? Tengo una ciudad acá, otra acá, otra acá, otra acá. Ese circuito de orden 4. ¿Tendrá sentido romperlo? O sea, hay que romperlo. ¿Cómo lo rompe? Ya está roto. ¿Ya? Eso es lo interesante. ¿Por qué ya está roto? Porque si yo tengo 6 ciudades, ¿ya? Para que se forme un circuito de orden 4, quiere decir que o las otras 2 ciudades quedaron solas, aisladas, lo cual ya sabemos que no se puede porque tenemos estas restricciones, o a lo mejor están, la otra alternativa es que estén conectadas en un lazo de orden 2. Ah, pero es que nosotros ya rompimos también los lazos de orden 2. Por lo tanto, estamos seguros que un lazo de orden 4 no se va a dar. ¿Okay? Porque para que se diera, o deberían existir lazos de orden 1 o de orden 2. ¿Okay? Entonces, en general, esa es una buena noticia, que para, en general, un problema de transporte con N ciudades, uno solamente tiene que romper los lazos de orden N medios y en su parte entera. ¿Ya? O sea, si yo tuviera 7 ciudades, basta que rompa hasta los lazos de orden 3. ¿Okay? Porque si yo rompo los de orden 1, los de orden 2, los de orden 3,
el lazo de orden 4 inmediatamente queda roto. ¿Por qué? Porque para tener nuevamente un lazo de orden 4, ¿no? Si todavía me quedan 3 ciudades pendientes, eh, eh, prohibiendo el lazo de orden 1, el de orden 2 y el de orden 3, no se va a poder dar este lazo de orden 4. ¿Okay? Así que esta es la clave del problema del vendedor viajero. Y esta es la diferencia entre el vendedor viajero y el problema de asignación. Se parecen mucho, pero tenemos que romper los subtools. Eso es todo. ¿Cómo se hace? Con este tipo de restricciones. ¿Cuántas son? Muchas. Ese es el problema, ¿ya? Porque van creciendo cuando uno va calculando todas las combinaciones de uno, de uno es fácil, de dos, de tres, etcétera, para las N ciudades. Eh, eh, en general, el problema del vendedor viajero uno lo puede formular de esta manera, ¿cierto? Es un problema cuadrado, ¿cierto? Una matriz cuadrada, uno minimiza las distancias, ¿cierto? Asegura que salga de cada ciudad, asegura que llegue a cada ciudad, ¿okay? Y rompe los lazos de orden, hasta los lazos de orden n medio parte entera. ¿Okay? Esa sería la formulación del problema del vendedor viajero como un problema de programación binaria. E insisto, lo interesante es cómo se relaciona, cómo el enfoque del problema de asignación me permite avanzar para decir esto se parece mucho. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Los lazos. Ataco los lazos y tengo la formulación de un problema ya complejo como el vendedor viajero en programación binaria.